y ahora se dice que la rinitis podría ser un nuevo síntoma indicador de posible COVID positivo. Vamos a hablarlo ya mismo con Fabricio Gianardi, médico otorrino laringólogo. Fabricio, ¿cómo va? Buenos días, ¿cómo Buen están? día. Buenos ¿Es así días. que la rinitis pasa a ser ahora un síntoma de COVID? Bueno, efectivamente así lo afirmó el Ministerio de la Nación. Ajá. Lo bueno de este espacio es intentar, porque la rinitis es un síntoma que engloba, o sea, es muy prevalente, Sí. pero poco específico. ¿Qué quiere decir eso? Que padece también rinitis muchas otras patologías, Claro. por lo cual lo importante, como decía Juanpi también recién, es intentar informar a la población sin alarmarla, porque la idea es que no salgan todos corriendo a hisoparse o intentar en este espacio sacar algunas dudas y poder ayudar a la población. Algo que nunca pregunté, y lo digo como una persona que sufre de rinitis alérgica habitualmente, sobre todo en otoño y en primavera. ¿Hay categorías de la rinitis como para pensar que esta categoría es la que me indica posible COVID? Bien. La rinitis por COVID no tiene, digamos, algún patrón específico que uno lo pueda identificar, lamentablemente como todos los otros síntomas del COVID. Pero sí la rinitis engloba una cantidad de síntomas, como es, por ejemplo, si uno desglosa el acrónimo PERO, Sí. sería prurito, como que a uno le pique la zona de la nariz, los ojos, demás, Sí. los estornudos o crisis de estornudos, la rinorrea, ya sea anterior o posterior, que es secreción de moco que uno puede alargar por delante o que sienta que trae, y la obstrucción nasal. Todo eso engloba bastantes patologías. ¿Qué pasa? Sale a la luz todo esto porque la rinitis alérgica es algo que es muy prevalente en la población argentina, casi el 20% de los argentinos la padecen. Sí. Por eso es importante intentar, como decías vos, diferenciar algunas características del COVID. Y en eso podemos destacar que las rinitis alérgicas son más localizadas en la nariz, como les explicaba recién con esos 4 síntomas. En cambio, el COVID a veces puede darnos fiebre, por ejemplo, que es un síntoma que la rinitis alérgica no tendría que dar, dolores articulares, dolores musculares, disnea, ¿sí? Como estábamos hablando Que la recién. rinitis no tendría que dar. Ojo, las A ver. rinitis son distintas causas que las pueden producir, como decía Coco. La alérgica, el 20% de la población la padece, que no las tendría que dar. Sí. Pero, por ejemplo, si tenemos una gripe, una rinitis, un síndrome gripal por otro microorganismo que no sea el COVID, como es el influenza o el rinovirus, que siempre Sí. existieron antes del COVID, nos pueden dar dolores articulares y nos puede dar algún estado febril. Pero la rinitis alérgica, que es la que por ahí más prevalece, es la que no tendría que dar síntomas sistémicos. Por eso la importancia también de esperar un poquito, 72 horas al menos, 48 horas, hacer teleconsulta, porque gracias a Dios es un síntoma que no refleja por lo menos gravedad, por ende también es la importancia de no salir corriendo a hisoparse. ¿Y cómo te preocupa, Fabricio? Cuando va acompañada de toda esta sintomatología que decías, por ejemplo, la fiebre, la tos, ¿cómo te preocupas? Decís, acá no es alérgico el tema. Yo creo que hay que evaluar el contexto. Yendo a la rinitis alérgica, Sí. los pacientes con rinitis alérgica se conocen. O sea, se conocen y la familia se conoce. ¿Por qué una predisposición alérgica? Entonces el No es que paciente... te nace de un día para el otro, no es que Claro. este año te volviste con No, no. alergia. No, pero hay ya lo gente que traes la de desarrolla de antes. adulta a veces. No, y seguro, la ha se puede tenido. desarrollar en cualquier momento, Sí. pero es una condición alérgica genéticamente predispuesta. Entonces, más o menos ya lo reconocen. Y como bien me preguntabas, cuando uno tiene un contacto estrecho, cuando ha estado cerca de un paciente con COVID, cuando tiene factores de riesgo, lógicamente, o sea, que tenga sobrepeso, obesidad, diabetes, Claro. lo que ya conocido, empieza con esta sintomatología, asocia fiebre, asocia dificultad para respirar. Son síntomas que nos tienen que empezar a Llamar la alarmar. atención. ¿Por qué decía de no salir corriendo y soparse? Porque hoy en día el sistema de salud necesita de la ayuda de la población y tal vez es un síntoma que, por 2 motivos. Uno, al ir y soparse, sobrecarga más un sistema de salud que ya está sobrecargado sobre un síntoma que, gracias a Dios, en primeras etapas no refleja gravedad. Y segundo, que por ahí no es COVID y tampoco por no ser COVID podemos estar afectando a otras personas de influenza, de rinovirus, de otras patologías que también la van a hacer confundir. Entonces lo mejor, por más que no sea COVID o sea COVID los síntomas, porque lamentablemente la medicina no es una ciencia exacta, Sí. tener consideración esas 48 horas, hacer una teleconsulta con un profesional de salud, intentar llegar a un diagnóstico si se puede con los síntomas y a partir de ahí, si es necesario, ser hisopado, por supuesto. Tengo una pregunta que no se le he hecho nunca a nadie en todo este tiempo que llevamos de pandemia. Siento que tenemos esos filtros, ¿no?, en nuestras narices, que han sido capaces, esos filtros, de atajar tanta cosa que anda en el aire, ¿no? ¿Por qué no puede contra esas micropartículas de coronavirus? Bien, bueno, buena pregunta. En realidad la función de la nariz, ¿sí?, es como bien decías vos, Coco, filtrar, humedecer el aire, ¿sí? Efecto protector, por eso el estornudo, si uno inhala algo que claramente nos va a hacer mal, la primera reacción es estornudar, Sí. ¿sí?
y humedecer el aire para que llegue lógicamente en la mejor condición. Uno piensa que en Mendoza, diferente de Buenos Aires o Sí. la costa, es un clima seco, donde hay sonda, donde no hay una humedad importante, digamos, para los pulmones, por ende, casi todos los mendocinos sufrimos algún tipo de rinitis. Respondiendo un poco a tu pregunta, hay micropartículas que se escapan, ¿sí? Sí. Y sobre todo el COVID, que tiene un antígeno en su superficie, si uno ya se lo familiariza, el COVID, como se lo imagina, está lleno de espículas, de spike que se llama, que son Sí. como corona, que son los receptores que toma, o sea, tiene sensibilidad con receptores de la nariz, propiamente dicho. Como habíamos hablado en algún momento del olfato acá, Claro. dentro de las células del olfato, que sigue siendo una barrera, porque no pasa el pulmón, el COVID tiene posibilidad de ingresar a través de la nariz sin necesidad de pasar esa barrera. Por eso es que, lamentablemente, si uno no toma las precauciones del lavado de manos, el barbijo y demás, el COVID puede usar como puerta de entrada a la nariz, que a su vez es nuestra defensa. O sea, Bien. De igual manera estamos viendo menos personas enfermas por esto, por el uso de barbijo, porque estamos más en casa. El año pasado sucedió. Este año tenemos buena perspectiva, estamos por entrar al invierno, pero se ve que puede por ahí ser un invierno más tranquilo en cuanto a enfermedades respiratorias. bueno, mira, en Ay, realidad... Ya cuando me pusiste cara dudaste. de miedo. No, lo que pasa es que, bueno, estamos en una pandemia, estamos aprendiendo día a día, es la realidad. A veces uno no se esperaba tampoco, la segunda ola la esperábamos un poquito más, tal vez antes, ¿no? Vino en marzo, vino con una fuerza que tal vez fue superadora a la primera ola. Entonces, a veces hacer ciertos pronósticos, ojalá sea así de alentador. La diferencia del año pasado, que al no ver colegios, al no ver shopping, al no ver reuniones sociales, al no ver zona nocturna, digamos, lo que es boliche, lógicamente la circulación de los virus normales disminuyó muchísimo. Este año no es así, entonces puede ser que tal vez haya menos COVID si tomamos las medidas preventivas porque ya tenemos más conocimiento, pero sí, lógicamente, hay más circulación de los otros virus, sobre todo con las actividades sociales que no podemos dejar de hacer, como el colegio o las demás cosas. Exacto. Hay un tema respecto a las edades. Nos están viendo muchos papás y hay que tener más cuidado para las rinitis. ¿Personas adultas o hay que cuidar mucho a los chicos también? Bueno, las rinitis orientadas a la parte alérgica son comunes a partir de los 4 años en adelante. Cualquier persona lo puede padecer, como decía, el 20% lo tiene. Y la verdad que es una afectación muy, muy prevalente. Les vuelvo a repetir, podés tenerlo y la idea es discernir un poquito, desglosar un poco el síntoma, si tenemos antecedentes familiares, si la mamá o papá es alérgico, si tuvimos contacto con un paciente con COVID, si mi hijo tiene algún factor de riesgo que amerite hacer un hisopado rápido para una detección. Pero básicamente un síntoma que, gracias a Dios, es bastante banal dentro del COVID. ¿Qué pasa con la automedicación? Viste que a veces tendemos a decir, bueno, voy a la farmacia y me compro esto porque seguro que es nada más que rinitis. ¿No solapa de alguna forma la posibilidad de que también pueda tener COVID? ¿Es bueno hacerlo? ¿Voy a profesional? ¿Qué sería lo pertinente ahí? Siempre, lógicamente, nosotros estamos en contra de la automedicación, más que nada porque se requiere una evaluación, es lo que te decía previamente. A veces, por ejemplo, un paciente que tiene alta sospecha de COVID, es mejor tal vez darle alguna medicación oral que una medicación intranasal para que no se vaya manipulando, por ejemplo, ni la mano ni el medicamento y eso genere más contagio. A su vez, mucha gente se automedica con antibiótico, automáticamente asocia rinitis o congestión y se toma un antibiótico pensando que esa es la mejor opción y realmente es una de las últimas opciones que tomamos los profesionales, siempre vamos hacia tratamientos más sintomáticos. Y aparte, como te decía, para hacer un desglose, porque no es lo mismo un tratamiento de una rinitis alérgica o atópica que una rinitis viral que una rinitis por COVID. Claro. La idea es apuntar el tratamiento hacia otra cosa. Siempre fomentamos la consulta. Bien, para que quede claro, Fabricio, entonces es rinitis más otro síntoma, digamos, para suponer que es COVID, porque es un poco lo que decías al principio, para que nadie se alarme ni se vuelva loco. Rinitis sumado a otros síntomas. Vuelvo a insistir, sí. De hecho, el Ministerio dice 2 o más síntomas, dentro de eso engloba la rinitis, o la congestión y la toma los dos como el mismo síntoma, si uno lo ve. Pero los síntomas que más prevalentes son del COVID es la tos, el cansancio, las mialgias y la fiebre, ¿sí? Entonces, si lógicamente uno asocia rinitis con fiebre, como hablábamos recientemente, la rinitis en muchos casos no tiene por qué producir fiebre, ¿sí? Dolores musculares, dolores articulares, el contacto estrecho, que hoy en día es bastante probable tenerlo, ¿no? Fabri, la última de mi parte, me corro un poquitito. Venimos de hablar con gente de Catamarca, donde se aconseja o se pide especialmente el uso de doble barbijo. ¿Crees que es efectivo eso? Y por otro lado, ¿qué te parece que en Mendoza se está usando mucho barbijo de facha, pero que no es protectivo realmente?
Bueno, vuelvo a insistir que todas las medidas, o sea, tanto el lavado de manos, el aislamiento social y el barbijo son efectivos, ¿sí? Pero si uno entiende cómo funciona el COVID, y esto lo intento hacer muy rápido y resumido, Sí. es que si el COVID es justamente una partícula que tiene muchas proteínas en su haber, cuando uno se lava las manos, ese COVID totalmente se queda desnudo, por ende, por más que ingrese a nuestro organismo no puede entrar. Ok. Por ende, el lavado de manos es fundamental. Si uno va a tener el barbijo para facha, como decís vos, Coco, no tiene las protecciones específicas o lo usamos de tapamentón y vamos a andar permanentemente manipulando la cara, yo creo que hasta es contraproducente, ¿no? Pero si uno tiene la higiene necesaria, el aislamiento y use 1 o 2 barbijos, siempre y cuando sea utilizado de la manera correcta, va a funcionar. Pero lógicamente que cualquier cosa que se use mal puede ser hasta contraproducente. Ok, buenísimo. Gracias, Fabricio. Un placer. Nada, bueno, gracias a ustedes. Gracias, Fabricio. Hasta siempre.